Yo creo que el futuro de la humanidad depende de los científicos que formamos y en particular de la ciencia básica que lleva a la ciencia aplicada. Como decía en su tiempo Bernardo Bucay, uno de nuestros 3 premios Nobel científicos, antes de aplicar la ciencia, debemos tener ciencia. Ese es mi mantra. Y ya abro el paraguas porque los filósofos me van a echar varias cosas. Para mí, la ciencia tiene un propósito que suena muy simple. Es de averiguar por qué pasan las cosas que pasan en el universo. El humano es una pequeña parte de ello. Como centro o medio de procesamiento de información es fantástico, pero solo es una pequeña parte del universo. La ciencia se ocupa de causas y efectos en la naturaleza y para mí la naturaleza empieza por el espacio-tiempo de Einstein, desnudo, con nada adentro, hasta lo que estamos viendo aquí. Estudiar, buscar las causas y efectos, las relaciones de causa y efecto y cuantificarlas. Número 1. Número 2, la ciencia trabaja en todas sus ramas con modelos que formamos en nuestro cerebro, modelos de la realidad. Y por favor, filósofos, tápense las orejas. La realidad científica cambia, hay que demostrarla, es válida solo en ciertos rangos y puede cambiar de un ámbito, de un mundo, por ejemplo, clásico, al mundo cuántico. Esa es mi visión de la ciencia. Es todo un gran programa para eso. La dificultad de, de implementar la propagación de la ciencia es que es muy difícil explicar todo eso a alguien que no tuvo la educación apropiada primaria y secundaria. Y lo veo aquí en los Estados Unidos, donde en general la educación secundaria es muy inferior a la que he vivido en la Argentina y a la que he visto en muchos otros países. Y despertar interés y curiosidad científica después de alcanzar la pubertad. Y para mí, la pubertad, que uno siempre piensa en el sexo y cosas así, la pubertad es una cuestión de desarrollo de esta máquina acá, del cerebro. Es muy difícil, tal como es muy difícil aprender otro idioma después de la pubertad, igualmente es muy difícil despertarle en un joven o una joven interés y pasión por la ciencia a una edad ya post siendo estudiantes secundarios. Cuando te sentás y empezás a mirar en tus alrededores, incluso el botón de esta camisa, en algún momento está basado en algo que necesitaba la ciencia. Lo difícil es convencer a la gente de que los beneficios de la ciencia no son inmediatos. De la ciencia aplicada, sí, de la ingeniería, por supuesto, pero de la medicina. Pero uno que estudia una estrella rara por ahí o un colapso en formación de un agujero negro, ¿qué tiene que ver el agujero negro? Acá no tenemos. Eso no es la cuestión, es la manera de pensar la que necesitamos para vivir en la sociedad de hoy día. Hay que convencer a los que mandan de que los beneficios de la ciencia no vienen antes de la próxima reelección, sino pueden venir en 20 o 30 años.
es impredecible. Eso es la ciencia básica, pero incluso la ciencia aplicada. Fíjate cuánto duró desarrollar los cohetes necesarios para ir a la Luna. No fue un ciclo electoral o dos. Así que esa es una de las dificultades que los que promulgan la ciencia tienen que tener en cuenta y explicar. Muchos de los científicos que conozco que tienen interés en divulgación de la ciencia tienden a olvidarse de que no pueden hablar el idioma científico a la persona que no tuvo la educación necesaria en ciencia, que tienen que hablar en forma entendible. Creo que incluso lo digo en ese trabajo que mencionas, que las cosas que pasan en mecánica cuántica no pasan porque el conmutador y la ecuación y la continuidad y todo eso ocurre en matemáticas. No, la naturaleza se basa en lo que pasa ahí afuera y los científicos lo transforman en números, en ecuaciones, etc. Pero a veces hablan al público y ponen las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Nadie entiende lo que dice. Hay que saber explicar lo que hay detrás de las ecuaciones de Maxwell. Los científicos tienen una obligación, y no es fácil, de ellos mismos entrenarse o aprender, y eso habría que enseñarlo en las universidades, cómo comunicarse con el público y los políticos. Eso nunca se enseña. Yo siempre encuentro mucha más interacción en la Argentina entre científicos y el público que aquí, mucho más. Por más que haya muchos artículos, muchas revistas aquí, pero no encuentro ese, incluso entusiasmo que a veces detectaba en la Argentina en comunicarse y mostrar al público lo que está pasando en tu campo de investigación, etc. Eso es muy difícil y depende mucho, como dije antes, del país en cuestión. Depende mucho del grado de educación en general de la población. Mucho. Y yo creo que no se puede dar una receta cómo lograrlo. Yo siempre digo, las universidades tienen la obligación, pero nunca lo hacen, de hablar de lo que estás hablando, de tratar de contestar las preguntas. ¿Cómo explicar a un político? ¿Cómo explicarle que no puede, que, digamos, un científico recibe un grant de tantos dólares para hacer esto? No, los resultados y los beneficios no van a venir inmediatamente. Es distinto en una ciencia aplicada como la ingeniería, la medicina. Ahí sí, tenemos que desarrollar una vacuna porque hay una pandemia. Eso sí, pero para poder hacer eso en casos de emergencia, tenés que tener, como decía, tenés que tener la base, la ciencia básica. Y cómo desarrollar la base, eso es muy difícil. Los científicos mismos tendrían que ponerse de acuerdo y armar algo así como un Frente Nacional de la Ciencia Básica y convencerlo al presidente de que forme un grupo para el futuro del país, lejano, no inmediato, y bajo la sigla como ¡Viva la ciencia básica, carajo! Algo así. Entonces, por ahí se entusiasman. O tenés una comunidad que económicamente está deprimida y ve que por ahí hay un nieto que está estudiando las patas de un insecto y tiene un grant de $50,000 y ellos no pueden comer. Claro, es difícil convencerlos que sí, eso los perjudica en ese sentido, pero sus hijos y los hijos de los hijos en el futuro más lejano van a beneficiar y no van a pasar por los problemas que vos tenés ahora. Es muy difícil
enlistar al público y a los políticos. Pero es una campaña educativa que hay que engancharse. A ver si puedo pensar en algún ejemplo. Bueno, como hablamos antes de las ecuaciones de Maxwell, yo sé ciencia si las escribo bien, las puedo integrar y aplicar, etcétera. Pero yo entiendo ciencia, en este caso electromagnetismo, entiendo ciencia cuando puedo hacer todo eso sin un pizarrón, sin una fórmula, sin siquiera escribir las ecuaciones de Maxwell. Lo mismo en la mecánica cuántica. Uno puede decir, y lo ves en todos los libros, dice las ecuaciones de principio de incertidumbre de Heisenberg, las dos formas, se deben a que tales y cuales observables no conmutan, los operadores correspondientes no conmutan. Eso no es ninguna explicación. Eso es saber mecánica cuántica, porque lo usas, etc. Pero no le dice nada a nadie. Hay que saber explicarlo en palabras. ¿Qué pasa en la naturaleza que le llevó a Heisenberg a esas fórmulas, a esas ecuaciones, a esas ideas? Así que la diferencia es saber ciencias, dar un buen examen, resolver problemas, etc. Entender ciencia es muy distinto. No es con fórmulas, no es con postulados, es explicando lo que pasa en la naturaleza que llevan a esas ideas o a esos efectos que en mecánica cuántica son raros, porque no son los que pasan aquí en nuestro ambiente.